Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos vean. Buenas tardes, Daniel. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Quiero agradecer en realidad, en primer lugar, la sugerencia que hizo un invitado de Matices, que fue el viejo de historia, que nos dijo, entrevisten al nuevo libro de Sebastián Izquierdo, Sebalef, al que le damos la bienvenida. Vamos a estar hablando de su libro, vamos a dejar los links respectivos para la venta, qué sé yo, suscripción, ahí él nos va a contar, así es que muy buenas tardes, Daniel, Sebastián, un abrazo, sean bienvenidos a este nuevo programa de Matices, en donde no todo es blanco o negro. ¿Cómo les va? Aquí estamos bien. Bien, bien, estupendo. Entonces, partamos con lo que estábamos conversando recién en off. Le preguntábamos a Sebastián que por qué capitalismo y por qué revolucionario. Para más o menos ir presentándote, voy a leer mientras tanto lo que aparece Buenas acá noches, buenos días, Laura. Ahí se me acopló, pero lo que aparece acá en la descripción, lo voy a mostrar mejor en pantalla para que lo veamos todos, del libro del cual vamos a conversar, las obras, Crónicas del Facho Cuicuy, parte 1. Claro. Ya hay sobre el autor, Sebastián Izquierdo Almarza, nació en 1988, te caratulas acá como filósofo y destacado activista político chileno. Eso no lo escribí yo, ¿ah? Hay gente que piensa ¿Ya? que lo escribí yo. No, no lo escribí yo. ¿No? No, le pedí a mi mujer que lo escriba. Ah, Dije, ya, escríbeme entonces la ella, descripción. entonces vaya el saludo para ella y lo que escribió entonces, filósofo y destacado activista político chileno, conocido por tener un rol protagónico en la lucha contra el estallido social. Desde los 15 años se desempeñó como brigadista en decenas de campañas electorales. Su experiencia en el trabajo político de calle lo llevó a rechazar las diversas ideologías del espectro político del que participaba, entre paréntesis, la derecha, pero más sin pasarse al bando contrario, desarrolló su propia propuesta, bueno, y continúa, y aquí aprovechamos de señalar de inmediato que en Amazon está las obras Crónicas del Facho Cuicuy, a cual vamos a hacer mención en un ratito más. Así es que nuevamente bienvenidos, que esto nos sirva a todos y partamos con la primera pregunta, Sebastián, de que por qué capitalismo, por qué revolucionario. Te preguntábamos en off si quizás no era más adecuado contrarrevolucionario y por qué capitalismo si te has definido como católico también. Sí, el capitalismo revolucionario se va a enmarcar en un par de tesis fundamentales con las que partimos, que tienen que ver con la tesis del dragón de las tres cabezas, que se ha ido enriqueciendo además con aportes teológicos y que ya está sistematizado en mi página web, en sebastianizquierdo.cl, la cual plantea que sería una misma entidad, digamos, abstracta en un principio, y cuando ya nos sumergimos en el mundo religioso, sobrenatural y por lo tanto preternatural y por lo tanto demoníaca, la que controla, domina y mantiene al ser humano atrapado en la dicotomía liberalismo, conservadurismo autoritario o fascismo, y socialismo o igualitarismo, ¿no es cierto? Y que cada una de estas son tres pasos en un ciclo que es interminable de desnaturalización de la sociedad. Sería un ciclo liberal de desintegración, un ciclo que responde a la desintegración, donde los sujetos desintegrados se sienten solos, desamparados, y por lo tanto se rebelan contra las circunstancias de esa desintegración, generando una revuelta igualitarista con mucha catarsis emocional y con mucha destrucción, y luego posteriormente ese mismo caos engendra la necesidad de alguien que ponga orden, y por lo tanto vienen, ¿no es cierto?, los conservadores autoritarios, o podríamos decir también los fascistas, dependiendo incluso comunistas duros, como comunistas más autoritarios, como puede ser el mismo Stalin, ¿no es cierto?, a responder ante la demanda de orden de la misma sociedad. Y ese ciclo, ¿no es cierto?, se replica y se repite en cada sociedad y en cada estado con su propio ritmo y con sus propios matices. ¿Cómo se llama el programa? Bien. Eso está en mi página web, en sebastianizquierdo.cl, la sistematización de eso, se puede estudiar. Esa es una de las bases. La otra es el tema del relacionismo social. Del relacionismo social sale esto. El relacionismo social es entender la sociedad no como un conjunto de individuos, que es lo que plantea el liberalismo y las posturas más de ese tipo, ni como un colectivo, ni como un cuerpo social, que como se plantea en otras áreas, sino sino viendo a cada sujeto como nodo de muchas relaciones, definido a sí mismo por esas relaciones, y a su vez definiendo mediante esas relaciones a los demás sujetos que componen esa red. Entonces la sociedad es vista como una red de nodos que se
y donde lo que hay que estudiar es las líneas que conectan esos nodos y no los nodos en específico. O sea, el objeto de estudio de la sociedad no es el ser humano, sino la relación social en la que se participa. En ese sentido tomamos mucho de Marx y de Hegel, pero lo llevamos obviamente a conclusiones que son distintas. Entonces, el concepto de revolución toma el sentido de un retorno, en el sentido de lo que tiene la misma, uno cuando prende el auto, dice no sé cuántas revoluciones por minuto, y a qué se refiere con revoluciones por minuto el indicador que tiene uno en el vehículo, se refiere a la cantidad de vueltas completas que ha hecho el torque del motor, ¿no es cierto? Entonces una revolución sería una vuelta completa, o sea, sería un volver al punto de partida. ¿Mm? Y el punto de partida del capitalismo, desde nuestra perspectiva, son las cruzadas. Bien, entendemos que propiedad privada ha habido siempre, de los medios de producción, eso ha sido natural, No, todo el digámoslo así, mundo no ha en el tenido. sentido modernista, no en el sentido liberal, ¿Mm? ¿cierto? Sino No en que el en sentido algún liberal. momento pueda hacer el distingo entre liberalismo y capitalismo, porque Perfecto, sí, sí. generalmente Entonces, sobre la propiedad privada de los medios de producción ha sido una cosa constante en la historia de la humanidad, que tiene que ver con el hecho de que los que hacen hoyos son dueños de sus palas y los que cultivan son dueños tanto de su tierra como de sus animales de trabajo, como de los arados o lo que sea, y esos son medios de producción, son herramientas, son capital. Entonces, este capital en sentido más bien físico ha existido siempre, pero nosotros vemos a nivel de la época de las cruzadas que se genera este capital abstracto, que sería el componente por medio de las letras de cambio, esto que inventan los caballeros cruzados para asistir a los peregrinos, etcétera, se van surgiendo ciertos mecanismos de convertir las transacciones y el capital en algo más abstracto. Creemos que de ahí surge la base del sistema económico que tenemos hoy, que ha sido profundamente corrompido por una serie de otros mecanismos, como el dinero fiduciario, la banca con reserva fraccionaria, la excesiva regulación financiera, etcétera. Eh, entonces, en ese lado somos bastante cercanos a lo que podría llamarse el libertarismo conservador, esta idea de, oye, capitalismo como era en un inicio, pero nosotros no vamos a como era en un inicio en la modernidad, revolución industrial, sino que vamos como era en un inicio en cuando se comienza a operar con capital en sentido abstracto. Y hacemos la distinción entonces entre el liberalismo y capitalismo, en tanto entendemos el capitalismo como este fenómeno donde el capital alcanza un estado abstracto y se puede transar de forma abstracta, generando, ¿no es cierto?, una serie de ventajas de eficiencia, y el liberalismo como una sociedad, dos liberalismos, para empezar, el neoliberalismo y el liberalismo, entendiendo el liberalismo original como una revuelta contra el orden natural, desde el individualismo y el racionalismo, que engendra al nacionalismo, que engendra al socialismo, son hijos de este liberalismo original, y que va a engendrar el neoliberalismo posteriormente, que ya sería una sociedad o sea, un Estado que encausa el mercado hacia la eficiencia absoluta y total, y por lo tanto se permite, por ejemplo, expropiar recursos naturales para licitarlos a empresas privadas, extranjeras, etcétera. O sea, donde el objetivo ya no es, como en el liberalismo original, la libertad del individuo racional, sino que sería la mayor eficiencia económica posible. Entonces ahí tenemos esos dos liberalismos, y el primer liberalismo tiene por hijos, o por descendencia, al resto de ideologías modernas, porque además desde el punto de vista de nuestra concepción, de este del dragón de tres cabezas, de este ser preternatural que tiene a la sociedad atrapada en una jaula con tres jaulas que tienen una comunicación entre sí, y vamos dando vueltas. Tenemos una sociedad liberal, después nos devolvemos locos y quemamos el metro, y después viene un régimen autoritario, y después volvemos a la sociedad liberal, después nos volvemos locos y quemamos el metro de nuevo. Y que esto sería casi como una posesión demoníaca colectiva, que viene de la idea de la idea de que podemos hacer la realidad desde nuestra razón, o sea, volver al ser humano el ser creador en lugar de considerarlo ser creado con una naturaleza específica. Entonces, capitalismo y liberalismo estarían diferenciados, porque capitalismo sería una noción meramente económica, desde que nosotros aceptamos y impulsamos que haya un capital en sentido abstracto y sus distintas formas de transacción, y en el cambio el liberalismo sería la noción esta individualista y racionalista, que pretende que cada ser humano incluso defina su plan de vida, lo cual ya es un poquito loco y absurdo, ¿no es cierto? Que define su plan de vida, define, ¿cómo se llama?, su proyecto de vida, etcétera, y nosotros nos oponemos a esa noción. Entonces nos oponemos al liberalismo porque nos oponemos a esa noción, no porque nos opongamos al hecho de que pueda comprar acciones de una empresa.
René, abre tu audio, René, no, no, Ah, ajá. perdón, perdón. No, pero dale nomás, Daniel. De hecho, te iba a dar la palabra. No, le iba a preguntar a nuestro invitado, estos tres ciclos, ¿qué pasa después del ciclo conservadorista, fascista? O sea, digamos, estamos hablando 30, 50, al partir de los 60, hasta ahora, ¿qué está pasando en el mundo desde No, esta... lo que ocurre es que cada país tiene su ciclo propio. Por ejemplo, si nosotros observamos el ciclo ruso, vemos un par de monarcas, un par de, de emperadores que son bastante cercanos al liberalismo, van a desatar algunas trabas, la liberación de de los siervos en 1860, el tema, lo mismo ocurriendo en 1905, 1906, que también hay unas reformas liberales. Por lo tanto, vemos que ya ahí procede el absolutismo ruso a desintegrar la sociedad. Después vemos, por ejemplo, las revueltas de ya 1816-17, como la sociedad desintegrada, rebelándose contra sí misma, y posteriormente viene Stalin, que pondría fin, ¿no es cierto?, al desorden. Y lo mismo podemos ver en Chile. En Chile nosotros reconocemos unos 7 ciclos desde la independencia, partiendo con la desintegración en el último periodo de la dinastía borbónica. También podemos reconocer ciclos en otras repúblicas, pero no ocurre todo simultáneamente, y tampoco creemos que el autoritarismo se manifieste siempre con la misma ideología. Por eso no decimos que tiene que ser necesariamente fascista o conservador autoritario, aunque es la forma en la que mayormente se manifiesta, sino que se manifiesta un sentido de orden. Entonces hay una desintegración, luego un caos producido por la desintegración, y luego una reintegración forzada que, al ser forzada, deviene nuevamente en una desintegración. Vemos Chile y lo podemos, pues si comenzamos, ¿no es cierto?, con la revuelta que podríamos considerar la revuelta de 1900, o sea, 1891, la guerra civil. Una revuelta igualitarista de los que apoyan al presidente Balmaceda, y tenemos un ciclo que termina con Alessandri, con un ciclo bien complejo, con muchos vaivenes, pero que termina con Alessandri y empieza a regir el nuevo proceso de desintegración, que se revela contra sí mismo entre el 70 y el 73, y en el 73 aparece este conservador autoritario que es Pinochet, y después el 91 vuelve la desintegración, que el 2019 se revela contra sí misma, y estamos por ver otro régimen autoritario. Y eso lo podemos ver en Francia. La Revolución Francesa es claramente también así. Entonces, esa es la idea. Y esa idea de ese ciclo, que no se manifiesta siempre de la misma forma, no tendría por qué hacerlo, no es detallado, es una cosa general, es una mirada bastante de baja resolución, diría Peterson, del fenómeno, pero independiente de ser de baja resolución, es algo que vemos que se repite. No está presente, por ejemplo, en algunos tipos de repúblicas, como son los Estados Unidos, o como es, por ejemplo, Suiza, que es una confederación cantonal. Y esos países que no tienen estos ciclos, nosotros identificamos rápidamente con esa riqueza de tejido social que tienen al tener gran cantidad de autoridades intermedias. Entonces, si nosotros observamos que el ciclo está ausente en los países donde hay mucha autoridad intermedia, donde hay cantones, estados, condados, no sé qué, y eligen al sheriff y lo que sea, ¿no es cierto? Y tenemos un escalafón donde entre el presidente, entre los tres poderes del Estado y el pueblo llano, hay un montón de poderes intermedios que además se solapan y tienen pugnas entre sí, etcétera. Es lo que vemos presente en Suiza o Estados Unidos. Entonces nosotros decimos, claro, entonces obviamente el primer ciclo empieza ya con el absolutismo, porque el absolutismo es la negación del poder intermedio que representaban los nobles, ¿no es cierto? Se les quita el poder a los nobles, se los lleva a la corte y se les saca de su autoridad local. Y esa es la idea. Esa es una idea bastante general. También, bueno, está bastante explicada y sistematizada en el texto que está en mi página web, como les digo, pero que tardaría más en darle detalle. Sería equivalente a la idea de los cuerpos intermedios, ¿no? O sea, también ahí juega, ¿qué papel juega, por ejemplo, o Es sea, que los cuerpos intermedios no son políticos. ujú, pero en el sentido de la municipalidad, de la familia, de los gremios, o sea, ¿qué relación hay? No hay relación en esta forma de entender los ciclos con, porque por ejemplo en las distopías, y de algún modo en el Facho Cuicuy hay una exposición de una distopía, eh, todas las distopías se caracterizan porque se busca romper la relación de los individuos con cuerpos intermedios, o sea, es una relación directa con el Sí, Estado. sí, sí, sí.
pero yo creo que dependiendo de cómo esté organizado el sistema político en cada país, pero lo que podemos ver al menos en las repúblicas de tipo rusoniana, es que son estas que tenemos en América y que hay en Europa, incluso monarquías constitucionales que tienen ese esquema, como puede ser España. Lo que vemos es que el poder local, la verdad es que no legisla, no puede impedir legislación de arriba. O sea, no ocurre, por ejemplo, ese suceso que estaba viendo hace unos días, el video de Brigada Antifraude sobre la educación en el Imperio Español, en los reinos americanos, y decía que había llegado una orden del rey que decía que los indígenas no podían enseñar, que solo los españoles podían enseñar. Entonces se presentaba esta ley en Habana, creo, o en una ciudad de México, no sé bien exactamente en qué parte, y se decía, pero esta parte de la ley, este inciso, no lo podemos cumplir acá porque nos quedamos sin profesores. Esa capacidad discrecional que tiene el poder local en un sistema feudal, o en el sistema americano, o en el sistema, bueno, que tenía el sistema americano, porque con la guerra civil se perdió bastante de eso, pero todavía algo les queda, o que tienes en el sistema cantonal suizo, es distinto que tener un alcalde que puede poner 3 ordenanzas, pero que tiene que obedecer completamente la ley que viene de arriba, que no puede hacer discrecionalidad, que no es lo mismo. Y además el alcalde ya opera sobre una cantidad de seres humanos bastante más grande de la que operaría un señor feudal de la baja nobleza, ¿no es cierto? Que opera sobre 20, 30 familias, tal vez 100, mientras que el alcalde opera muchas veces sobre más de 100.000 personas, sobre lo que significa varios miles de familias. Entonces no hay una cercanía real, y además no hay un poder real. Al menos en Chile el alcalde no tiene poder real, y tengo entendido que en Perú tampoco, y en México tampoco. No sé si me corrigen. No hay tradición política muy vertical sí, en general. Eso se ve sobre todo donde se ve más claramente esa capacidad coercitiva es en la política fiscal. O sea, ahí es como con mayor claridad se ve esta Claro, restricción. todos tributamos al Estado, y el Estado reparte entre los municipios y las intendencias, las regiones o lo que sea, ¿no es cierto? Eh, México y Argentina, al ser gobiernos federales, creo que tienen impuestos que son federales, o sea, que son estatales, locales, Hay pero 3 impuestos, hay municipal, estatal y federal. ya, pero por lo menos en lo que es Chile, y tengo entendido que en lo que es Perú y Colombia, por ejemplo, el impuesto es todo hacia arriba y luego se reparte. O sea, todos pagamos al gobierno central, el cual distribuye después. Con excepciones pequeñas, como en Chile son las contribuciones que van a la municipalidad, pero que no dan cuenta ni de las contribuciones, y las patentes de los vehículos, pero que entre los dos no dan cuenta ni del 40% del presupuesto de la mayoría de las comunas. Es un poco de ambos también en México al menos, pero digamos está como más esquematizado. Obviamente los energéticos y digamos de donde más se puede tributar, pues evidentemente son reservados a la federación, Claro, ¿no? y lo otro que es problemático ahí es el tema de los derechos individuales. O sea, la idea de que el sujeto de derecho es el individuo por sí mismo, porque eso desintegra per se la sociedad. O sea, el sujeto de derecho siendo el individuo, entonces su esfera de derechos y libertades se acrecenta conforme más se aísla. ¿Mm? Conforme más se aísla, más libertades, más derechos, más cosas puede hacer. Mientras que si nosotros observamos las sociedades naturales es al revés. El sujeto aislado está impedido de actuar. Y el que tiene poder o capacidad de acción es aquel que se ha casado, que tiene una familia, que tiene un señor, que tiene unos siervos, etcétera. Ese es el que sí puede actuar. Desde ese punto de vista, el liberalismo es enajenante del sujeto. Es desintegrador, lo llamamos nosotros. O sea que lo mueve a separarse de los demás. En ese sentido, digamos, si Suiza o Estados Unidos no tienen estos ciclos, de todos modos, si son... Igual son sociedades desintegradas. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se explica desde este modelo que a No, pesar de no, ten- que a no pesar de que tendrían tienen los estos ciclos, sí hay como un proceso de disgregación social, no sé cómo lo nombrarías, de generación civilizatoria, no sé. desintegración le decimos nosotros, porque hay menos relaciones, y por lo tanto el nodo está desintegrado del tejido, digamos, de la red social, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos en Estados Unidos, observamos mucho eso, sobre todo en la América profunda, lo que está fuera de las ciudades, todo lo que es el Estados Unidos interior,
esta idea muy libertaria que les gusta mucho a los ANCAP, del gringo con su escopeta perdido en algún estado con su ganado. ¿Eh? Que aclara el fondo de tu póster porque pareciera que estás dando un doble mensaje medio raro por tu póster. Que es Sí, sí. amarillo y negro, yo pensé que eras anarcocapitalista en ese No, sentido. para nada. No, soy el más antilibertario que hay en Chile, creo. Pero, pero eso, el sujeto este libertario famoso, que los libertarios ensalzan, este tipo que tiene sus cultivos de marihuana y que tiene sus pistolas y vive apartado de la sociedad en una parcela en Nebraska, digamos, es precisamente un ejemplo de eso. O sea, y la desintegración familiar. Estados Unidos es un país donde el divorcio es un negocio lucrativo y creciente, ¿no es cierto? O sea, me conviene más no estar cerca del otro. Se hace claramente evidente que me conviene más no estar cerca del otro, tanto por aquellos que se separan del otro, como por aquellos que viendo lo que ocurre a los que se separan, no quieren ni siquiera juntarse con el otro. Entonces, claro, a mi parecer, desde las sociedades más primitivas, más tribales, hasta las primeras civilizaciones, incluso hasta el quiebre con los que viene con el absolutismo y posteriores revoluciones liberales, veo que las sociedades han sido totalmente al revés, han sido buscar juntarse con el otro. Y a partir del absolutismo y luego las revoluciones liberales, hay un deseo por separarse del otro, por estar lo menos separado del otro. Eso se refleja en la natalidad, se refleja en los divorcios, en las separaciones, se refleja en la cantidad de gente que quiere ir de paseo al sudeste asiático a ordenar su mente y no sé qué más. ¿No es cierto? Que acá en Chile es muy común, en Estados Unidos también. Los jóvenes que quieren viajar para realizar su vida tiene mucho que ver con un escape del prójimo. Viaje Entonces, y perrijo, viaje y perrijo. Y como, claro, viaje y perrijo. comer, rezar y amar, una cosa así, ¿no? Claro, y eso nosotros vemos que es lo que manifiesta es que el ser humano se siente, mejor cuando está con los demás en un entorno donde se le premia eso, donde se privilegia eso, mediante la estructura de derechos que son individuales y mediante lo que llamamos en el manifiesto que ustedes leyeron, las falsas seguridades. Porque se le dice, no, no, yo te voy a cuidar, no te preocupes, no tengas hijos, yo te voy a dar una pensión, no, no tengas un esposo, yo voy a protegerte de los delincuentes o de los asaltantes. Entonces hay un Estado central que garantiza, entre muchas comillas, una serie de falsas seguridades a través de estos derechos individuales. Hay Así es. una, en México, un presidente que fue Carlos Salinas de Gortari, platicamos un poco de él hace 2 días con Rubén Franco. Era muy liberal en la época como de los 90s, que hubo muchos presidentes liberales en Hispanoamérica. Y curiosamente, a pesar de que de esta visión como más secularizada, uno de sus hijos está involucrado en una secta, ¿no? Entonces, al final siempre hay como una tendencia en la que, aunque aparentemente la sociedad, o en el caso de Estados Unidos, no, se premie como este individualismo o esta tesis de Sartre de que el infierno son nosotros, a pesar de eso, la tendencia por esa búsqueda de gregariedad y de familiaridad y de comunidad, pues que proliferen tantas sectas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo soy de la generación de las tribus urbanas, no sé si se acuerdan de las tribus urbanas. Sí, Yo, sí, sí. yo, era, yo participaba de los skinheads neonazis, no sé, cuando era chico. Y habían skinheads antifascistas, y habían punks, y Son habían sucedáneos, metaleros, son góticos. familiares, son sucedáneos, sí. Sí, eran formas y tenían sus jerarquías y todo eso, porque una de las cosas que nosotros decimos con Marcelo es tradicionalista pagano y a menudo aparece en mi canal, decimos que el orden natural es infiltrante. Entonces también, por ejemplo, vemos las mafias. Las mafias también son estructuras semifeudales que surgen Bueno, los partidos naturalmente en políticos. ausencia del orden Los natural. partidos políticos son eso. El capo, la cabeza o la familia, Sí. como esta La idea, ¿no? analogía. No, y hay feudos dentro de los partidos políticos. O Por sea, eso. Boric, el actual presidente de Chile, es el príncipe de un feudo de la DC, porque el feudo de la DC, el feudo de su papá en la democracia cristiana es de los más importantes que hubo en la década del 90 y del 2000. Y siendo su papá nunca participando en política abiertamente ni públicamente, pero él manejaba los hilos, ponía las platas, ponía a las personas en los puestos públicos importantes en los que había que ponerlo y todo eso. Un Girardi en las sombras, también Girardi también ocupa esa cuestión, y Boric va a ser el príncipe de ese feudo y va a llegar al poder también mediante mucho de eso, o sea, todo lo que fue su trabajo estudiantil en la Escuela de Derecho de la Chile,
tiene que ver con su posición como príncipe feudal de cierto feudo de la centroizquierda chilena. Y Bueno, y el se orden supone que natural es luchan infiltrante. por la abolición de esas diferencias. Si esa es la ¿Cómo? contradicción. Se supone que luchan Bueno, contra de hay esas. una parte. Hay una parte en el análisis del dragón de las tres cabezas donde ya hablamos de la paradoja de los privilegios, y en la paradoja de los privilegios tratamos el tema de que, claro, se busca luchar contra algo que siempre está, y por lo tanto lo que genera es nuevamente luchar contra esto, y creamos nuevos privilegios luchando contra los privilegios antiguos, y vamos a luchar contra estos nuevos privilegios, y es una rueda, ¿no es cierto? No No, y tiene un fin. es muy curioso que, digamos, la visión neoliberal, que al final es compatible con esta visión cultural del progresismo. De hecho, hay muchos autores que ven que hay un vínculo que aparentemente está empleado retóricamente hablando, digamos, se puede propiciar como que no exista la familia, pero es como si lo vendes, si lo vendes no lo uses, ¿no? Así como la droga, o sea, si tú vas a propiciar eso, tú no te gobiernes por esa cuestión, y entonces se ve que se terminan generando familias con poder, como en cualquier sociedad siempre va a haber familias que manejan el poder. Eso es algo que es continuo en la historia de la humanidad, ¿no? Eric Fromm hace una disquisición al respecto, dice que en el nuevo liberalismo que viene, y esto es antes de que llegue el neoliberalismo, en el nuevo liberalismo que viene, el poder matriarcal del Estado, como madre proveedora, va a suplantar al poder patriarcal, o sea, el poder, sí, del mercado, el poder matriarcal del mercado como madre proveedora va a subvertir las estructuras patriarcales de las jerarquías de los hombres que son proveedores, porque el que provee no va a ser el que trabaja, sino que va a ser el mercado mismo, ¿no es cierto? Eh, y que habría esa posibilidad, dice él, que mediante este nuevo liberalismo se avance en una sociedad más matriarcal, y no está lejos de la realidad, de alguna manera. Es un poco como la crítica, ¿no? Que se hacía a la segunda ola desde el movimiento obrero, o sea, desde este pensamiento de que si se incorporan más mujeres el mercado de la fuerza de trabajo, entonces van a disminuir los precios y va a haber doble tributación. Esa es una tesis que se ha manejado, ¿no? Al respecto. La familia tributa por dos salarios y gana menos salario, los salarios disminuyen por una oferta de trabajadores mayor a la demanda de los empresarios. Sí, digamos, para cerrar este primer momento del conversatorio, eh, para ilustrarnos, porque igual no tenemos idea de cómo se manejan estas ideas, a mí de entrada me parecen un poco disonantes. Entonces, como tradicionalismo, porque cuando yo te escucho, me suena muy parecido como esta idea del tradicionalismo. También ahorita igual la podemos hacer un distingo del conservadurismo, porque parecieran también como que, no sé, Para mucha gente son lo mismo y no. para mucha gente es lo mismo, por supuesto que no, pero digamos, para este primer momento, ¿cómo? El conservador es un liberal con miedo, ¿vale? El conservador es un liberal El que con miedo. frena, como va más lento, ¿no? Oye, Scruton, En la oye, ventana de Overton es el que va más suavecito, dice, un poco más lento. No, Claro, no nos pasos, apuremos tanto. regresemos solo a uno. Pero digamos, ¿cómo capitalismo y tradicionalismo son compatibles? Porque pareciera ser, digo, de entrada a mí no me checa, ¿no? Pero, ¿cómo Claro, sería? mediante la constitución del Reino de Chile, que está en el segundo tomo, que está ya escrito y que estamos haciendo las revisiones, yo creo que el lunes o el martes lo estoy publicando, aparece un poco conciliado esta parte. O sea, primero que nada, el sujeto político es el jefe de familia. Los integrantes de la familia no son sujetos políticos, son súbditos del jefe de familia, que puede ser hombre o mujer en caso de que sea viuda, por ejemplo, cosas por el estilo. Y, y la estructura social es familiar, o sea que son familias que se someten a otras familias, que se someten a otras familias, hasta llegar a la familia final, que sería la monárquica, el rey. Y solo los jefes de familia, en cualquiera de sus niveles, son los que pueden ejercer actividades económicas y tener propiedad. Entonces, hay un respeto por la propiedad privada, hay una libertad de mercado, pero que está circunscrita a una estructura que es familiar. Y por lo tanto, hay tradicionalismo en la estructura del orden natural clásico, no del orden natural que después vendría con la modernidad, la reinterpretación del orden natural, que es más gremial, que es más corporativa, y que dice menos, que es más nuclearizante de la familia, ¿no es cierto? Cuando vemos Rerum Novarum, por ejemplo, yo estoy en contra de esa encíclica, pero que tiende a llevarnos un poco en esa dirección,
y vemos también las posturas del fascismo, que también se pretende renovador del orden natural. Vemos que hay una familia que es nuclear, y esta familia que es nuclear se encuentra organizada con otras familias mediante los gremios, sino que es una orden natural como se entendía antes de eso, que es el orden natural donde las familias se someten políticamente a otras familias. Por lo tanto, no hay un Estado, sino que es una estructura estatal de jefes de familia que han hecho contratos de sometimiento los unos a los otros, contratos de vasallaje que le llamamos, y dentro de esa estructura opera un libre mercadismo, un libre cambio, libre empresa, etcétera, que tiene, tiene tiene este corsé, que es el hecho de que para poder participar en él se debe formar familia. Y por lo tanto se atiende hacia la familia extendida, hacia la familia lo más grande que puede ser, que permite, ¿no es cierto?, un mayor desarrollo del capital a nivel familiar y por lo tanto a nivel del país. No sé, René, si... Sí, yo quería hacer mención y Y lo aprovechar otro que creo yo una cosa, creo yo que el orden natural, yo creo que el capitalismo, a diferencia de cómo se entiende hoy en día, estoy de acuerdo con los autores austriacos, que es el capitalismo se mueve mucho más por el ahorro que por el consumo. Estoy de acuerdo que el ahorro es la precondición de la producción y la producción es la precondición del consumo, y por lo tanto el capitalismo es mucho más dinámico y mucho más fuerte y mucho más potente cuando está parado en el ahorro. Y para que haya ahorro tiene que haber visión de futuro, y para que haya visión de futuro tiene que haber descendencia. Por lo tanto, un orden natural, tradicional, familiar, es mucho más que genera un capitalismo mucho más potente que un orden desintegrado individualista. Eso sería. Eso en cuanto al tema general, pero vamos a ir ahora al tema del libro y aprovechar de Ya. saludar a Javier Vidal, un contertulio nuestro de Granada, así que un abrazo, Javier. Y a propósito de Javier, les cuento, él nos decía que eran muchas cosas las que quería conversar con Sebastián Izquierdo, ya te lo transmitimos, Sebastián, y pedí que Que me lleve a su canal, no está acá, o va a estar. No, si es nuestro canal, está sacado ahora en este rato. Lo que pasa es que Javier Ya. tiene un tema, qué sé yo, de vacaciones. Decía que te transmitamos su aprecio, y si acaso le dices que, o sea, te decimos en este rato, Sebastián, una frase que le gustó mucho a él. Te las voy a leer y para que las comentemos y empecemos a hablar de tu libro. Perfecto. Dice, comillas, él puso esto, lo sacó de tu libro. El pueblo chileno y su espíritu nacen de la conquista, y la conquista es, ante todo, una aventura. Es una frase con mucha fuerza. Seguro que va a ser un programa magnífico. Esa es la intervención de Javier. Así es que si con esa introducción, Sebastián, nos cuentas de qué se trata esta ucronía, ¿cierto? Esta obra cortita, muy llana de leer, pero que tiene harta enjundia, podemos decirlo así. Así que cuéntanos un poco de eso, Y Sebastián. además el encuentro puede tener algo de providencial porque 8 de septiembre, para Asturias, importante por la Virgen de Covadonga, entonces Así es, que así es. coincidamos en Y esta también se cuestión celebra el nacimiento de la de los neoasturianos y todo y de reincorporar Don Pelayo, curiosa fecha, ¿no? Entonces, adelante, Seba. A ver, Espérate, antes de eso, solamente ver que a los que lleguen nuevamente al canal hay un link, ¿cómo se llaman estos? Listas de reproducción acerca de la hispano-catolicidad. Entonces, sí, para que tú entres, Sebastián, si nos puedes decir qué tiene de hispano-catolicidad tu propuesta en el libro, porque, todo. ojo, ficción, pero también tiene, llamémoslo así, pretensiones de manifiesto político. Sí, claro, claro. O sea, es una obra de ficción que se va construyendo alrededor de un manifiesto. La segunda es una obra de ficción que se va construyendo alrededor de una constitución. Y la tercera es una obra de ficción que se va construyendo en torno a una proclamación de victoria. Entonces, son tres obras de ficción que se construyen en torno a tres documentos más bien políticos. Para mí la idea de hispanocatolicidad es casi redundante. Yo creo que la hispanidad es sí o sí necesariamente católica. De hecho, yo diría que la hispanidad, desde el grito de Covadonga, ¿no es cierto?, la batalla de Don Pelayo ahí y el comienzo de la Reconquista, En lo el que tenemos segundo es
bastante que dice lo mismo, que es redundante. A muchos les ha gustado la hispanocatolicidad y a otros redundante. No sé si recuerdas, Daniel, Diego fue Diego de la Guardia, Diego de la Guardia. Sí, Yo creo sí, que el espíritu que surge ahí no es un espíritu simplemente de reconquista de la península ibérica, porque lo que se manifiesta después con el norte de África, con América, con Filipinas, etcétera, es que es un espíritu de universalidad. O sea, no solamente vamos a ganarle a estos que nos quitaron medio país, sino que vamos a conquistar el mundo con esta religión, que además es universal, y con este modo de vida, que es el modo de vida del hispano romano visigótico, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera. Y hasta cierto punto lo consiguen, y yo creo que ese proceso continúa con la masiva inmigración de, comillas, latinos a Estados Unidos, etcétera. Creo yo que ese proceso continúa, que no se ha detenido, solamente que se ha visto, ha sido desformalizado por la balcanización de nuestro pueblo. La hispanocatolicidad para mí es lo mismo porque la hispanidad es una pretensión universal y porque es una pretensión universal de gente que profesa una religión universal y que defiende y expande una verdad universal. Entonces, decir hispano y católico, para mí es lo mismo. No estoy diciendo que esté mal usarlo, me gusta usarlo, pero para mí es lo mismo. O sea, un hispano no puede no ser un católico. Claro, pero eso desde tu perspectiva, pero en la contemporaneidad, por llamarlo de alguna manera, se ve distinto. Por ejemplo, el caso de Brigada Antifraude, al que también saludamos, que estuvo en nuestro canal, ¿Mm? él encuentra que en la hispanidad, y obviamente cabemos todos, está claro eso, pero quita de alguna manera, no sé si tú lo recuerdas, Daniel, que daba lo Sí, mismo yo y le que hice un video criticándole eso. claro, o por ejemplo, el viejo de historia que nos contó que él no era católico, pero que entendía No, el concepto, llamémoslo así, profundo de lo que significa la hispanidad. Y nosotros la caratulamos hispano-catolicidad para hacer llamémoslo así, ese nexo que obviamente que pasa más o menos parecido con católico, porque católico tú tienes que decir católico universal, no basta con decir católico nomás, sino que tienes que reforzar ese claro. origen, llamémoslo así, romano Etiológico. apostólico. Y, claro. Sí, sí. ¿no? Lo que pasa es que católico significa no solamente universal en el sentido geográfico, así como de que a todo el mundo, sino que significa también en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una verdad para todos los hombres en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces es una verdad que es universal, que es la verdad transmitida por Jesús, ¿no es cierto? Jesús, que es la verdad misma, nos transmite, se nos revela y eso se tiene que eso es ya verdad para todos en todo momento y lugar, pero hay que dar a conocer eso que ya es para todos verdad en todo momento y lugar. Esa es la idea, por eso la iglesia se llama católica. Y por eso la hispanidad también es católica, porque también es una intención de expandir una verdad. Eh, Incluso el Brigada Antifraude, en su propio nombre, de alguna manera hace sentido hacia la catolicidad, a pesar de que comete errores a veces, y que tiene que ver con esto de decir, oye, mira, aquí hay unos errores, y nosotros vamos a arrojar luz sobre estos errores y vamos a presentar cuál es la verdad. Cuando hace sus críticas a los libertarios y defiende a Singapur, dice, mira, Singapur hizo intervencionismo, y los libertarios no quieren intervencionismo, y es verdad, es una verdad que él está arrojando a los confundidos, ¿no es cierto?, que creen que la intervención del Estado es siempre mala, él arroja la luz de la verdad y dice, muchas veces es positiva, y es verdad. Entonces, él incluso en su anticatolicidad, no puede evitar ser católico en el sentido de arrojar luz sobre el error, que es la idea. Y yo creo que la pretensión de la hispanidad es lo mismo, por eso está el proceso de conversión de los indígenas, de civilización de América, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con mover a las personas que están en el error hacia la verdad. Y ese es un proceso de conquista que es espiritual y que es intelectual, pero que también es violento y que también es guerrero. Y esa es la aventura. Es la aventura. ¿Por qué? Porque es la aventura. Porque independiente que conozcamos la verdad y seamos defensores de la verdad, no conocemos el futuro y ni lo que nos depara el destino en estas situaciones. Entonces, aventura, a mí me gusta mucho entender aventura como antónimo tanto de ventura como de desventura, ¿no es cierto? No es ni una desventura, o sea, que nos va a ir mal, ni una ventura, que significa que nos va a ir bien, una buena aventura, que significa que nos va a ir bien, sino que es una aventura, es donde no sé cómo me va a ir. Y aquel que va a mostrar la verdad ante los que están en el error, lo hace
mediante este dispositivo justo de lo que no sabe. ¿Cómo va a ser ese encuentro entre la verdad y el error? Y eso es la aventura, el no saber lo que viene. Yo nada más, digamos, para complementar, preguntaría, porque digamos, no solo sería brigada o no, no es como un tema así personal, sino más bien No, no. como esta cuestión de estas propuestas del hispanismo que tienen que ver con una visión meramente demográfica, geopolítica o idiomática, ante esas visiones un poco más modernas, vamos a decirlo, del poder y de la civilización. ¿Qué contrapunto tú tendrías en esos términos de recuperar la parte espiritual, evangelizadora, etcétera? O sea, yo creo que no hay nada sin eso. Ese es mi punto. Me dicen los españoles vinieron a buscar oro, vinieron. Sí, pero vinieron a buscar, principalmente el motivo era eh, traer la verdad, era la expansión de la verdad, expandir la verdad. Es para lo cual la Iglesia le encomienda a España estos territorios. La Iglesia podría haber dicho, el Papa podría haber dicho, no, ¿sabéis qué más? Esto le toca a Noruega, lo cual habría sido geográficamente estúpido, digamos, pero le dice el Papa, le dice esto, le toca a España. Y entonces España va con esta misión. Esa es la misión que tiene a venir acá. Independiente de que alguno pueda haber tenido algún objetivo personal, que siempre esta idea de pretender poner que es súper liberal y que está presente tanto en la izquierda indigenista, que esto de poner las intenciones muy personales y las aspiraciones muy personales como en primer plano, cuando en realidad tus aspiraciones personales valen si se enmarcan dentro del proceso histórico que se está viviendo, y si no se enmarcan dentro del proceso histórico que se está viviendo, te encerramos en el manicomio. O sea, yo voy a América a buscar oro porque confluye con esta iniciativa de ir a evangelizar este continente. Si yo quiero oro, en un momento en que no se ha descubierto América y quiero ir a América a buscar oro, en un momento en que no se ha descubierto América, o soy un español que quiere ir a América a buscar oro en un contexto en el que América le ha sido entregada a Noruega, me encierran en un manicomio, ¿no es cierto? El hecho es que nuestras aspiraciones personales confluyen necesariamente con los fenómenos históricos que se están viviendo, que dependen de decisiones que son mucho más grandes, ¿no es cierto? España y América se unen porque hay una decisión que tiene que ver con lo espiritual. ¿No? Esta unión, esta alianza que se pretende hacer ahora, como reconstruir por parte de los hispanistas más contrarios a la religión, en virtud solamente del lenguaje, negando el origen histórico de la comunicación de ese lenguaje, parece que, o no negándolo, pero sí pasando por alto, diciendo esto no es importante, vamos a preocuparnos de otra cosa. No, eso es lo más importante. Hablamos el mismo idioma porque nos vinieron a enseñar sobre el cristianismo, o porque vinimos, en el caso mío, yo soy más bien descendiente de conquistadores que de indígenas, aunque sangre indígena también tengo, pero vinimos a entregar la fe. Por eso hablamos el mismo idioma, no porque sea fortuito. No es una cosa fortuita, no es una cosa al azar. Entonces me parece que es súper absurdo intentar pasar por alto esto o decir que ya no es relevante, que ya no es relevante el origen de las cosas de las que estamos hablando. En 1541 se funda el Reino de Chile, uno más de los reinos católicos fundados por España en las Indias Occidentales. Este reino tendrá como primeros obstáculos y misiones el sobrevivir a los arteros y diabólicos ataques de la tribu de los Reches, única en el continente en negarse a aceptar la verdad revelada de Jesucristo y su iglesia en la forma de sistema civilizado del orden natural, feudos, fueros, cabildos, monarquía, al que ya se habían integrado todas las demás tribus, reinos e imperios del recién descubierto continente, asistidos por una fuerza sobrehumana concedida por las huestes demoníacas. Esta tribu rebelde consiguió resistir y perdurar, pero el reino de Chile, asistido por Dios, la Virgen María y el resto de reinos españoles, también consiguió subsistir. Explícanos un poquito, Sebastián, eso que acabo de leer. Eso que acabas de leer es mi rechazo radical a la idea de que Chile es un sincretismo hispano-mapuche, o hispano-reche, o hispano-araucano. Tengo la firme noción de que Chile, así como España nace contra el Islam, Chile nace contra el mapuche. Chile no nace del mapuche,
sino contra el mapuche. Chile se forma de las personas que vienen de los indígenas y españoles y de distintas razas que vienen a cumplir la labor de combatir al mapuche. No, no nace del mapuche, sino que nace contra el mapuche. Y esta idea súper, como diría Gustavo Bueno, de izquierda indefinida, ¿no?, que tenemos hoy en día del indigenismo, de levantar a los mapuches como verdaderos chilenos, que se parece mucho a lo que hacen los izquierdistas en España, de levantar a los musulmanes como los verdaderos españoles, es la negación de la chilenidad o de la hispanicidad en el caso de los españoles. Chile se forma contra los mapuches. Así como México se funda contra los mexicas. Lo que pasa es que contra los mexicas estaban todos. Estaban los tlaxcaltecas, ¿cómo se llaman los otros? Cholcholos, no sé qué, hay varias tribus, ¿cierto? Sí, bueno, varias tribus, inclusive al interior de la Ciudad de México, los Xochimilcas también se alían, Claro. pero sí, habían muchos, digamos, había una condición política previa que, bueno, y los tarascos con los que también tuvieron una guerra de décadas previas, digamos, mi apreciación personal es, por ejemplo, en el caso de Cortés, y por el tamaño real de los exploradores españoles, su verdadero mérito es diplomático más que militar, aunque lo tiene también, pero es sobre todo diplomático, porque sabe leer como la coyuntura política de la región y hace las alianzas debidas, ¿no?, para triunfar en la Ciudad de México. Sí, pero entonces entendemos que el mexicano nace de la unión de los pueblos, de los españoles con otras tribus que no son los mexicas, contra los mexicas. Y esta alianza contra los mexicas da lugar a lo que es el mexicano, y luego el mexicano revierte contra sí mismo cuando se considera azteca, habla del estado azteca, la selección azteca, todos somos aztecas. No, no son aztecas, son las otras tribus contra los aztecas, y se fundan contra los aztecas. No creo que los aztecas o mexicas haya demográficamente demasiada fuerza de esa tribu en específico en la genética mexicana actual. Yo creo que más bien de las otras. Por el hecho de ser la tribu derrotada también, ¿no es cierto? No, inclusive Eh, en un momento dado los aztecas a su vez terminan siendo integrados a la monarquía no, católica. Son efectivamente, pero demográficamente yo creo que sería menor el aporte mexica que el aporte de las demás tribus. Creo, no soy mexicano, En el caso pero chileno yo sería diría que más el Imperio Inca y los los chilenos demás que somos más estábamos, incas, somos mucho más incas. por ejemplo, acá en Copiapó, por decir algo. Pero es que todos esos indígenas que estaban entre el Maule entre el río Maule hacia el norte, estaban asumidos dentro del Imperio Inca. Si bien, digamos, porque yo no soy racista, entonces si racialmente, claro, somos mapuche, porque racialmente son lo mismo que los araucanos, con diferencias menores. Son las tribus inferiores, digamos, por parte del racismo araucano, que siempre ha sido muy fuerte, las que están del Maule hacia el norte, pero estaban sometidas por el Imperio Inca. El Imperio Inca llegaba hasta el río Maule. Y la provincia se llama Chile porque así le decían así administrativamente le decían los incas. Era hasta el Maule, eso era Chile. Luego España lo expande hasta el río Biobío, y del Tolten hacia el sur. La parte que está entre el río Biobío y el Tolten fue reclamada ya por la República, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú ahí o sea, estamos claros que es una obra qué sé yo, de ficción, que mezcla cosas, un manifiesto político? ¿Cómo cuadras tú ahí con los sectores, vamos a llamarlo así, eh, patrióticos chilensis, vale decir, no sé, por 1810, el mito este que luchamos contra el español, siendo que eran españoles también? Entonces, también, ¿cómo lo cuadras? Sobre todo, disculpa, con figuras enigmáticas como no sé, como Portales. O sea, muchos critican hoy día al actual presidente de la República, y yo por lo menos en términos personales veo muchas similitudes con Portales, ambos hijitos de papá, ambos que no terminaron su carrera, medio jugosos, ¿cachai? Ahí hay unas similitudes que no cuadrarían con un pseudo O sea, yo creo sentimiento que Portales es el patriótico. Napoleón chileno. y, Portales es y, el y- Napoleón Claro, chileno. ¿no? Él consolida la revolución que se da entre 1810 y 1818. La consolida, y de hecho lo digo, consolidada por una alianza entre conservadores y empresarios en 1830.
no, o 29, creo. No sé si te fijas en esa parte del manifiesto. Entonces, Sí, sí, pero Portales, a lo que iba yo es el supuesto nacimiento de los estados modernos post-Revolución Francesa, ¿cierto? Y con este desmembramiento del Imperio Español, se hace decir, aquí hay nuevas, comillas, naciones, o sea, el grito de Hidalgo es clarísimo, viva el rey, ¿no? Para las independencias estaban custodiando al peor rey de la historia de España. Pues, hablando de reyes, bueno, saben que recién murió la reina Isabel II, pero bueno, en fin, ¿cómo lo compatibilizas? Porque se supone que Chile nace en contra del español en la historia oficial. Tú estás planteando que Chile nace contra el Reche. sí, sí. Yo ¿Cómo creo lo que Chile nace compatibilizarías contra el con tu Reche. público, llamémoslo así, con tu Primero, público de el derecha nacional? proto-Chile. Claro, yo creo que el proto-Chile es la lucha contra el Reche que realiza el Imperio Incaico, apoyado por los Pumaucaes y por otras tribus del norte del Maule. ¿Mm? Y ese es el proto-Chile. Y el Chile-Chile ya es cuando los españoles ya logran correr a los Reche y a las distintas tribus hasta más al sur del Biobío, y embarcarlos entre el Biobío y el Tolten. Y dejarles ese territorio a ellos. Y eso sería Chile. A mí esta parte entre el Biobío y el Tolten, de la que tanto están peleando, la macro zona sur, ni siquiera la considero territorio chileno, es como un territorio conquistado donde obviamente va a tener problemas como los ingleses los tienen en Irlanda del Norte, ¿no es cierto? Eh, yo lo veo un poco así. No es un territorio propiamente chileno. Y estos araucanos que dicen nosotros no somos chilenos y luchamos contra el Estado de Chile, les encuentro toda la razón. No tienen nada que ser nada que hacer siendo chilenos, y está súper bien que se enfrenten al Estado chileno. Nosotros también deberíamos enfrentarnos al Estado chileno, porque bueno, es como lo llamo yo, el sistema de Lucifer. Ahora, eh, yo, ¿cómo le presento esto a la gente? Bueno, presentándose. Es un relato distinto, es un relato nuevo, y una parte importante de hacer política, y sobre todo de hacer filosofía política, es volver a contar la misma historia de otra forma, a ver si cuela. Algunos jóvenes, algunas personas han caído, no sé si caído es la palabra, han encontrado que la visión que estoy presentando yo es más correcta, eh, y que el relato que estoy contando sobre el origen de Chile es más adecuado, pero muchos otros consideran que no, y bueno, así es una pelea de relatos, ¿no es cierto? Sí, me faltan historiadores, me faltan historiadores para ir dándole más cuerpo a ese relato. Sobre todo porque mi papá, que es súper buen historiador, es fanático de Higgins, entonces ahí tenemos una brecha importante. Bien, Daniel, no sé si tienes otra pregunta. Bueno, en relación a... Me llamaba mucho la atención porque lo había platicado con René, como qué pasa con si digamos, todas estas independencias contra la hispanidad. Me llama mucho la atención por lo que me comentó René recién de la figura de la Virgen del Carmen, y como esta, digamos, liberalismo pero con catolicismo. ¿Qué pasa ahí? O sea, se usa la religión. O sea, ¿qué papel ahí ocupa la religión una vez terminado el reino de Chile? ¿Mm? Porque pareciera ser que también es usado políticamente, ¿no? Esta cuestión. Eso es lo que Claro, Portales llama el disculpa, peso de la noche. Estas banderas de Chile pues, con los claro, colores de las repúblicas liberales, para como hacer el contexto a los que no estuvieron en la conversación, claro, lo que pasa como es que la Cuba, Virgen, como el estado de Texas, ¿no? claro, Estas estrellas. correcto, nace con O'Higgins y con el trasandino, se me fue en este rato el nombre del prócer San argentino, Martín. con San Martín, pues ellos instauran el culto a la Virgen del Carmen, Porque llamémoslo así. eran masones, pero a la vez hay esta cuestión, ajá, de la Virgen del Carmen. Eso me llama mucho la atención. Bueno, yo creo que eso sería posteriormente teorizado, si se puede decir así, si se le puede dar ese carácter de teoría, pero hasta cierto punto eh, pensado por Diego Portales con la idea esta del peso de la noche. Yo creo que el liberalismo extremo que traían eh, los que llamamos padres de la patria o lo que sea, tuvo que ser matizado para poder congeniar con la población. Y la gente piensa que el ejército realista chileno estaba compuesto de españoles que vinieron directamente desde la península ibérica en un barco. Eh, Eso es lo que te enseñan en el colegio. Y no, eran los mismos chilenos que los sacerdotes le decían a estos revolucionarios: hay que cortarles la cabeza porque están contra Dios. Entonces van a tener que hacer concesiones ¿Tú sistemáticamente estarías de hacia el... acuerdo con la visión esta que dice que más que independencia hubo guerras civiles?
efectivamente, efectivamente. El barco que venía de Perú a aplacar la independencia venía con muy pocos hombres y se abastece de un ejército regular que existía en Chiloé y que se venían entrenando y estaban esperando que llegara este barco a buscarlos para venir a pelear a Santiago contra los independentistas. O sea, la gente de Chiloé fue en gran medida los que pelearon contra los independentistas, y el bando realista estaba muy fuertemente apoyado por lo que son los curas. Los curas movían al pueblo llano en contra de del bando, entre muchas comillas, patriota. Entonces, hay guerra civil claramente, guerra civil obviamente con una guerra civil dentro de un país enorme que sería casi toda América, donde obviamente se mueven tropas bueno, Chile mueve sus tropas a lo que es Perú, ¿no es cierto? Perú no se independiza, Perú es conquistado por Chile, bajo el mando de un argentino, pero, pero todo eso se marca dentro de guerra civil porque hasta ese entonces éramos un mismo país, digamos, o distintos reinos de una misma ¿Te corona. atreverías a decir que la guerra del Pacífico igual fue guerra civil? Desde esa lógica. A ver, yo creo que la guerra del Pacífico tiene una serie de causas que son muy propias de la guerra del Pacífico, pero que también se enmarca en un conflicto más grande que tiene que ver con Inglaterra contra Francia. Inglaterra apoyó a Chile, Francia apoyó a Perú y a Bolivia, Francia, perdón, apoyó a Perú y Bolivia, Inglaterra apoyó a Chile, y tenía que ver con esta lucha por la hegemonía mundial entre los franceses y los ingleses. No digo que la guerra del Pacífico haya sido causada exclusivamente por eso, tiene sus causas propias, pero eh, alcanza la envergadura y el tamaño que termina teniendo por el involucramiento de estas dos potencias que estaban tratando de hegemonizarse, ¿no es cierto?, en el mundo. Así que tampoco consideraría que es guerra civil, porque creo que ya en ese momento ya vemos dos unidades políticas que son completamente distintas, que son Chile y Perú, ya para 1870 y tanto, independiente de que originalmente habíamos sido un mismo país, ya no éramos un mismo país, y por lo tanto no diría yo que hay una guerra civil per se. En No forma. diría que ninguna guerra en América Pero fue sí guerra las civil. independencias. Sí, pero sí las O sea, independencias. ¿cómo? Y las independencias. Si no hubiera habido independencia, claro, sería una guerra civil, pero hubo independencia. A lo que me refiero es que la nomenclatura de las Así, independencias se sí, las empieza a llamar. independencias son guerra civil, las independencias son guerra civil, pero una vez ya victoriosos los bandos independentistas, tenemos ya guerras que no son civiles, y de hecho, si te fijas, yo no, en el manifiesto no reclamo en ningún momento el retorno a España. ¿Mm? O sea, aquí tiene que surgir un rey para Chile, volver a nuestra condición de reino, pero no ya de la corona española, ya siendo su propio reino. Por lo tanto, yo tampoco voy totalmente contra la independencia, no por el hecho de que esté a favor de lo que se hizo, sino porque lo tomo como un hecho consumado, desde el cual tenemos que partir, que es la resurrección del país, porque para mí Chile murió en 2019, ya se acabó, no hay Chile. Entonces la resurrección de este país muerto tiene que aparecer como originalmente era, como un reino, pero ya no como un reino de una corona mundial, sino como un reino propio, que podría hacer alianza efectivamente con otros reinos del mismo tipo, de la hispanósfera y de la catolicidad, en función de universalizar aún más esta verdad y este estilo de vida, pero manteniendo ya su condición de reino propio. ¿Mm? Y Bien, y bueno, y todos sabemos que tú los reinos, consideraste. Ujú. que los reinos se fusionan también cuando los hijos del reino, los príncipes del reino de Chile se casan con las princesas del reino de Argentina, suponiendo en ficción y muy en el futuro, eh, uno heredará las dos coronas y ya tendremos la corona del Cono Sur, que involucra el reino de Argentina y el reino de Chile por igual, ¿no es cierto? Porque así funciona, así también surge la corona española. O sea, la corona española es corona española porque la reina Isabel, que es la heredera de la corona de Castilla, hereda la corona de León, de Castilla, no me acuerdo cuál es el otro reino, son tres reinos, y por el otro lado el rey de Aragón, el de la corona de Aragón, es la corona de Aragón que tiene Aragón, Cataluña y Navarra, ¿no es cierto? O sea, los reinos tienden a volverse coronas, ¿m? Por esto de A la... propósito, disculpa, Sebastián, ya que estamos. Eso también tiende a la universalidad, perdón. Correcto, sí, como estamos dentro de los tiempos, pero para tratar de dar una vuelta completa ahora ya para la parte derechamente ficción, pero no tan ficción ahí en el filo. ¿Qué nos pinta
o sea, para los que vayan a leer el libro, el tema del Concilio Vaticano II y estas misas clandestinas. Si nos puede, ¿cuál es la relación entre el Concilio Vaticano No, II y las misas clandestinas? el Y Concilio también, Vaticano también II, en el texto también se habla de, digo, no lo dice así, pero también de la misa tridentina y de latín también lo menciona en sí, el sí. texto. Si nosotros hacemos una lectura del segundo tomo, que se publica el lunes o el martes, vamos a entender lo que pasó con la iglesia, porque hay un revés ahí. De pronto, uno de los cardenales creados por Francisco I asume el papado después de Francisco I y elige llamarse Pío XIII y destierra el Concilio Vaticano II y destierra y excomulga a todos los modernistas y regenera la iglesia, ¿no es cierto? O sea, restaura la iglesia que había tenido este periodo oscuro, ¿m? Y lo Bueno, reconoce como un periodo para oscuro. que ilustres a los que no estén tan, porque ojo, que este libro a lo mejor no lo va a leer alguien que esté finamente interiorizado en el tema católico. Cuéntales Pero un lo puede poco. llamar a interiorizarse. No, claro, no, o sea, hay una invitación, por cierto, pero hazte un breve resumen de por qué habría esa diferencia entre las misas y qué sé yo. O sea, el catolicismo ha tenido el mismo rito desde que empezamos con esto que aparece en los Hechos de los Apóstoles, se reunían a partir el pan los apóstoles. Y ese mismo rito, es el rito de partir el pan, se va a formalizar de forma más exhaustiva, primero por algunos papas a mediados del siglo V o VI, creo, Gregorio, no me acuerdo cuál Gregorio, pero un Gregorio formaliza y después se va a reformalizar finalmente en el Concilio de Trento, de ahí Tridentina, que es la misa tradicional, la misa católica. La misa católica es un sacrificio, es un acto sacrificial. En la misa católica se ofrecen un pan y un vino que luego son convertidos mediante la acción del sacerdote en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y ese sacrificio es ofrecido a Dios como sacrificio por los pecados de los fieles. Entonces, hay una idea que es súper adelantada a su tiempo, porque hoy en día estas cosas las dicen los de física cuántica todo el tiempo, pero en esa época eran lo único que lo decían es, hay una ruptura de la línea espacio-temporal, porque en el momento de la misa se transporta toda la iglesia, se transporta toda la misa, y todas las misas que han sido y que van a ser en cualquier lugar del mundo, se transportan a la crucifixión. Se transportan a la crucifixión porque eh, viviendo el sacrificio. ¿Mm? O sea, hay una relatividad, de alguna manera, por decirlo así, o sea, una concepción que la física recién empezó a plantear cosas de ese tipo, pero ya los católicos lo planteaban a miles de años antes, o más de varios siglos antes, que es esto de la transportación de todos a un punto específico, que es como este nodo espacio-temporal que nos atrae a todos, porque es el suceso mediante el cual nos salvamos. Entonces, la misa tradicional católica es una misa que está planteada como un acto sacrificial, y como está planteada como un acto sacrificial, tiene toda una serie de características, por ejemplo, un altar, por ejemplo, un sacerdote que se encuentra constantemente observando la víctima del sacrificio, y no a la gente, etcétera, y un idioma sacrificial especial que es el latín. Y este rito latino tradicional de toda la vida fue, a partir del Concilio Vaticano II, sustituido por un rito de corte protestante, donde se participa de una cena, en la que el sacerdote oficia una cena en una mesa de comedor que está al medio de la iglesia, y donde lo que se ofrece ya no es un sacrificio, sino que se le va a dar una importancia mayor al acto de la resurrección, más que al acto de la muerte de Jesús, etc. Hay mucha información en internet, hay un montón de curitas hablando de esto, así que lo pueden ir a buscar, busquen misa tradicional, misa tridentina, conciliábulo, pongan y van a aparecer al tiro 50 videos del Concilio Vaticano II. Pero eso. ¿Guarda relación con tu libro en qué momento? O sea, por ejemplo, en este de las crónicas, el tomo uno. A En razón el de que tomo el 1 protagonista tiene que ver con aquello. es que el protagonista es invitado, empieza a ser involucrado en el nuevo asturianismo a partir de que lo empiezan a llevar a la Iglesia Católica, que está prohibida. No, esto es chistoso, no está prohibida porque el régimen esté en contra del catolicismo, que sí lo está, sino que el régimen se ha inventado la excusa de que hay unas pandemias, hay unos virus, que por lo tanto no se pueden hacer estas reuniones. Entonces básicamente prohíbe la religión
con la excusa de que hay muchos virus dando vueltas, no se puede. Y entonces en el texto, eh, la gente para recibir sus sacramentos tiene que estar en clandestinidad y a este cabro joven le interesa mucho eso. Muy curioso de ese tipo de cosas y un compañero de curso lo invita y él participa de estas misas y empieza a participar de la catequesis, recibe su bautismo, su sacramento y el momento que ya es confirmado, Sebastián, esa es la parte ficcional, ¿cierto? Pero te has claro, implicado también, por ejemplo, en las persecuciones, por ejemplo, a rezar en clínicas en España, el tema del rezo de hombres, del rosario. ¿Hay una inspiración ahí de lo que actualmente está ocurriendo? Además, recién en Chile casi muere un hombre que estaba rezando en público en Chile. Hasta Agustín Laje, que hemos hablado de él, que es que, digamos viene de una formación más liberal, ha terminado o sea, en su forma de crítica al progresismo, ha terminado siendo más católico que algunos este católicos, por así decirlo. Es muy curioso porque viene el liberalismo más bien de la Escuela de las Américas, pero recién, René, como hace 2 meses, casi atacaron a un católico en Chile y las iglesias, lo que habías comentado, que en es un, 2019, es un, es un, a ver si estamos hablando bien, es que fue apuñalado, ¿cierto? sí, correcto. Ya, no estaban rezando en público, venían de un rezo en público y estaban participando de una manifestación política. Y Ujú. ahí fue donde la apuñalaron. Para precisar el hecho. Yo no estoy No, está diciendo bien, que. está bien. Mm. Y René inclusive me había comentado que en 2019 Chile es el país Ah, que... claro, quema de iglesias, las quemas de iglesias. Sí, Chile se volvió el país con más parroquias incendiadas de la historia de la humanidad. Literalmente. Me río, pero es para llorar. Pero es así. Chile se volvió, más que en la Guerra Civil Española, más que en la Revolución Francesa, el lugar donde más se han quemado parroquias es Chile, en el 2019. Ahora, no sé de la persecución a la gente que rezaba en las clínicas en España. Nosotros cuando mi abuelo murió de COVID, rezamos afuera del pabellón COVID, toda mi familia, y somos cientos de familiares porque es una familia católica bastante conservadora, no diré tradicional porque no lo son, pero una familia bastante conservadora y católica, y por lo tanto tengo cientos de primos, tíos, etcétera. Son todos muy prolíferos en cuanto al tema de la reproducción y por lo tanto estábamos todos rezando ahí afuera. Mi abuelito, nos estábamos despidiendo de él con unos rosarios, nunca nos pasó nada, no nos dijeron váyanse, nada. Así que no diría y no sabía que en España se había echado a la gente, me parece horrible, pero no, yo lo que veo es más bien, creo yo que se está identificando, y eso ya lo veo en discursos de los liberales, y como sabemos los liberales son los primeros en plantear los problemas antes del resto de las fuerzas revolucionarias. Se está planteando el problema de que el catolicismo y que el cristianismo en general es el problema de que el mundo avance, etcétera. Decía por ahí un judío liberal de Argentina, decía, los católicos tenemos que dejarlos en unas reservas como los indígenas en Estados Unidos, cuando logremos este mundo globalista, atlantista, y la ONU gobierne, y que él defiende todo eso, y venga el transhumanismo, y la gente no tenga que embarazarse para tener hijos, porque lo vamos a diseñar genéticamente, y vamos a tener máquinas paridoras y todo eso. Los católicos van a ser muy molestos, así que los vamos a tener que poner en reservas como los gringos pusieron a los indígenas. Eso lo propone seriamente. Y estas cosas parten en este tipo de conversaciones y van avanzando en las direcciones que todos sabemos. Entonces, más bien me fui en esa dirección, ¿no? Yo quería, no Y sé dale cómo está el nomás, tiempo, Daniel. pero quería hacer una pregunta, que es, Sí. digamos, la primera parte del Facho Cucuy, este texto. ¿Mm? eh, esta idea como de este joven que tiene estas inquietudes digamos, eso también me hace pensar en qué grado eso también puede ser algo autobiográfico, de qué modo al haber, digamos, estado involucrado en otros paradigmas ideológicos, más bien por lo que entiendo, porque igual no veo bien la presión, ligados al nacionalismo, al fascismo, etcétera, ¿cómo se Cuando llega muy chico, sí. ¿Cómo se llega a la hispanocatolicidad y de qué lado? ¿Desde la parte religiosa, la parte civilizatoria? O sea, digo, sabemos que están juntos hispanocatolicidad, pero ¿es la inquietud religiosa? ¿Es la inquietud de lo hispánico? ¿Cómo surge esta idea como de repensarse desde la hispanocatolicidad?
Yo creo que mi conversión es posterior a mis ideas políticas, estoy convencido de eso. Ahora, uno nunca sabe bien porque la conversión no es como un suceso que ocurre así como en un instante, me convertí! Pero sí tengo la idea de que primero empecé a pensar más de forma tradicionalista y después empecé a tener fe. Y por lo tanto mi proceso no sería similar al del cabro del libro. El cabro del libro está más preocupado, quiere saber lo de la religión, por un tema de curiosidad, por un tema de lo que está oculto, de lo que está medio prohibido. Él lo siente como prohibido, él lo percibe como algo que no se puede hacer y entonces quiere practicarlo. Y a partir de ahí va introduciéndose en el ámbito de lo político, en el caso del joven del libro. Mi caso sería al revés, así que no habría nada autobiográfico ahí. René, no sé Sí, si... sí, yo quería pedirle a Sebastián que, aprovechando los minutos que ya nos quedan poquitos, de que hicieras llamémoslo así, un ejercicio de cómo lo que acabó de pasar el día domingo se engarza con tu libro y manifestarnos tu opinión para lo que viene, o sea, ya en contingencia, ya saliéndonos un poco de la ficción, sino que ya entrando a la realidad de lo que pasó el día domingo, cómo lo viste, cómo lo ves, de acuerdo, A mí porque tú más, también eres más que lo que analista. pasó el día domingo, a mí lo que me interesa es lo que pasaron los días de ayer y anteayer. Ujú. Y es por lo siguiente, porque yo siempre he pensado que estas cosas de las grandes votaciones son políticamente inútiles, no tienen ningún resultado real. Eh, desde mi formación anarquista, que no soy anarquista, tengo una formación anarquista, entiendo que el poder es un ejercicio de fuerza y que por lo tanto aquel que hace fuerza es el que manda y lo que hemos visto es que inmediatamente después de que sale este resultado ya hay acciones de fuerza por parte de los que perdieron la, la votación y estas acciones de fuerza han ido incrementando. El día de anteayer creo que tuvimos toma de la Plaza Italia de nuevo, con bombas Molotov, etcétera, y el día de ayer ya toma de 15 estaciones de metro. Y lo que yo he planteado siempre que es que al final si el poder es violencia, si el Estado es el monopolio de la violencia, como los mismos liberales dicen, si el poder es violencia, entonces para tener poder hay que hacer violencia, no votar. Eh, y creo yo que el libro lo plantea súper bien porque hay una parte donde se relata que gana el rechazo, pero los izquierdistas aún así se toman el poder y luego cambian la historia haciendo ver como que hubiera ganado la prueba. ¿Mm? Y obligan a todos a decir que ganó la prueba a pesar de que todos se acordaban de que ganó el rechazo. Que son fenómenos históricos que se han visto, las evaporaciones de gente que le caían mal a Stalin y cosas por el estilo, ocurrieron. ¿Ah? Evaporación siendo que nadie puede hablar de esta persona y que todos tenemos que hacer como que nunca nació. Eh, entonces, eh, si bien el libro no le achunta a los fenómenos porque dice que la toma del poder sería el mismo día en el que la prueba pierde el plebiscito, sí yo creo que vamos en una dirección muy parecida a esa como país y que de alguna manera no, las condiciones no han cambiado. Las condiciones de poder no han cambiado ni un milímetro por el hecho de que se haya ganado o se haya perdido en el plebiscito específico. Bien, Daniel, no sé si tienes alguna pregunta final, ya estamos en hora. No, digamos, para no verlo todo ¿cómo decirlo? Tan problemático como lo plantea el Facho Cucuy. Muchas veces la distopía es como una necesidad de querer ver el peor escenario para preverlo, para prever que no pase, ¿no? En esos términos, ¿qué mensaje podrías transmitir sobre qué tiene que pasar en Chile para que, o sea, culturalmente entre los chilenos, para que este proceso se revierta? O sea, como, digamos, darle la vuelta, hablando de revolución, el darle la vuelta, ¿cuál es el darle la vuelta en este momento de la hispanidad y en particular de Chile, ¿no? Claro, porque El ojo, chileno, digamos que lo que está pasando en Chile no pasa en Chile nomás. No, En no, no, países no, por igual, supuesto. en México también, en Colombia, en Argentina, etcétera. las personas de Chile, de México, de Colombia, de Argentina, de España, etcétera, tienen que entender que aquel que controla lo que se puede y no se puede decir en el espacio público es el que controla el futuro de la política. Es aquel que dice, si prohibimos decir ciertas cosas,
En el futuro la política va a ir en la dirección opuesta a las cosas que no se podían decir. Y que hoy en día nuestras sociedades se encuentran todas absolutamente tomadas por grupos, sectas satánicas, que son las feministas, los antifa, etc. Y estos grupos, sectas satánicas, globalistas, ejercen la violencia de forma sistemática contra la gente de derecha, contra los católicos, contra los conservadores, incluso contra los mismos liberales. Si se pretende cambiar esa situación, no sirve para nada votar y no sirve para nada esperar que la policía haga algo o confiar en las falsas seguridades que nos brinda el Estado moderno. Se debe tomar acción uno mismo. Y tomar acción uno mismo significa hacerse respetar frente a estos grupos y pegar de vuelta. Y no voy a ahondar más en eso porque podríamos terminar diciendo cosas que nos lleven a problemas legales. Pero se entiende lo que voy. Yo voy a citar el texto, Crónicas del Facho Cuicuy, y que además, digamos, esto del facho es muy interesante porque tiene que ver con un estigma que se usa gratuitamente en cualquier contexto, ¿no? El facho, fascismo. Si uno lo apropia, en este caso, es una forma de jugar con el lenguaje y, digamos, se usa tanto que uno termina mostrando el agotamiento y el sinsentido de decir, el caso de Julius Evola, que le decían que era fascista, pues decían, no, yo no soy fascista, yo soy ultra fascista, algo así dijo, ¿no? Pues como para retar un poco eso, ¿no? Pero voy a tomar un fragmento del libro que tiene que ver completamente con lo que está mencionando nuestro invitado, Sebastián Izquierdo, y dice, por esos días los antifa realizaban un modo de protesta muy particular. ¿Han escuchado ustedes que en las protestas de 2019 todo el mundo bailaba? Hay que contar también la otra parte de la historia, y es que los antifa obligaban a la gente a bailar a punta de pistola, bajo la amenaza de destruir sus vehículos o simplemente de lincharlos. Por eso en el colegio, cuando hay electricidad, nos muestran los videos de la gente bailando, porque el plan maquiavélico de Antifa era obligar a las personas a bailar para tener registro de una supuesta revolución pacífica y festiva. No recuerdo quién de los revolucionarios franceses, intelectuales, decía que había que obligar a Francia a ser libres. Un juego del lenguaje curioso, no sé si era... Bueno, ya lo había dicho Cromwell, ¿verdad? Cromwell había dicho que había que obligar a los ingleses a ser libres. Va por ahí, sí. Entonces yo cerraría con este fragmento de su texto. El Crónicas del Facho Cuicuy es la primera entrega, ya estaríamos a la expectativa de las siguientes dos, ¿no? Entendemos que son dos más. Sí, son dos más. La siguiente ya sale el martes, creo lunes o martes, porque está escrito, lo hemos estado revisando. Le dije a mi mujer que este sábado y domingo nos entregáramos del todo a la revisión final del texto, así que diríamos que para el lunes o el martes debería estar publicado el tomo 2. Y está en preventa, en la descripción. Bien, Perfecto. pues entonces despedimos el programa de Matices de hoy, en donde no todo es blanco-negro. Gracias, Daniel. Le vamos a pedir a Sebastián Izquierdo que nos diga el chao chao y estamos. Chao, Un chao. abrazo para todos.